Recordar que esta sesión está siendo grabada, así que es un llamado a la delicadeza de lo que vayamos a compartir de nuestras vidas privadas, ya que esto va a estar expuesto en redes sociales. Ujú. Muchas gracias, Adriana. Eh, Vamos entonces a iniciar con el programa, ¿cierto? La presentación del programa de tarot egipcio con constelaciones familiares, ¿cierto? Constelar con el tarot egipcio. Va a ser un curso o una formación enfocadísima en el manejo de tarot egipcio. Ya la gran mayoría de, pues todos los que ya nos conocemos, que son Dianita, Jackie, Páramo, Arturo, María, Hilda Hola, Hilda. Núñez, que está conectándose aquí también. No sé si Miguel y Piedi son consteladores, pero por lo menos los que nombré sí son. Hola Hilda, Hola, ¿cómo Hilda. estás? Hola, buenas tardes. Gusto en saludarlos. Igualmente. Hola Igualmente. Hilda. Ahora sí ya voy a tomar el curso. Exactamente, sí, por Bienvenida de nuevo. Gracias. Hola, buenas noches. fin. Sonia, por ahí ¿Cómo te había estás? visto, pero te desconectaste en Hola, un Sonia. momento. Sí, me salió un momentico que esta Ah, chinaza me pidió comida y me retiré un cuando es que ya son las 7:10. sí, vale. ¿Cómo están? Entonces, Muy bien, sí, bien, señora Sonia. Sonia, qué bueno verte. Ay, Estamos sí, diciendo que esta es como la introducción, ¿cierto? La presentación del programa. Estas 2 horas pues no van a ser contadas en el programa como Bien. tal. Son 50 horas, ¿cierto? Intensas de clase. Ustedes saben cómo es la El movida ritmo. en GEC Inter, ¿cierto? El ritmo en sí, GEC Internacional. Entonces va a estar enfocado netamente en el manejo de tarot egipcio para constelar, ¿cierto? Tarot egipcio para constelar. Por ahí está Olga Marina, yo la estaba preguntando antes, entonces ya acabo de llegar. Hola, hola, Olguita. Eh, entonces vamos a iniciar de una vez. Preguntábamos si Piedi y Miguel eran consteladores. Ah, exactamente, estábamos preguntando si Piedi y Miguel eran consteladores, porque pues todos los demás, ok, Sí, son. Miguel dice que sí, Piedi no sé, Piedi Muñoz. Bueno, entonces, aprovechando de que todos somos consteladores, pues entonces vamos a, a introducirnos en este mundo del tarot egipcio, ¿cierto? Se constela de un tiempo para acá, se constela con varios tipos de tarot, aunque el tarot egipcio, digámoslo así, que tiene unas particularidades bien importantes, unas especificaciones bien importantes con respecto a los otros tarot, como el tarot de Marsella o el tarot de Rider White, en cuanto a los arcanos menores, por ejemplo. Los arcanos menores en el tarot egipcio son totalmente distintos al tarot de Marsella. A pie dice que también, que es consteladora. Entonces, excelente, porque con eso entonces vamos a ir dinamizando esta sesión, ¿cierto? Manejando ya los conceptos que manejamos como consteladores, ¿cierto? Entonces, para no detenernos, ¿cierto? E ir hacia atrás y repetir, ¿cierto? La repetición de la repetida. Para Piedi y para Miguel, nosotros somos GEC Internacional, somos una escuela en Bogotá, ubicada en Bogotá, Colombia, eh, dedicada a las constelaciones familiares en todas sus formas, digámoslo así, en todas sus especificaciones. Ya como ustedes habrán podido ver, aquí hay varios casi la mayoría son egresados de GEC Internacional, ¿cierto? Hemos hecho varias formaciones, ¿cierto? Entre ellas, pues la formación de certificación como eh, constelador, como terapeuta en constelaciones familiares. También manejamos constelaciones familiares, especialización en pareja, terapia de pareja, en tarot egipcio, ¿cierto? Tarot de Rider White, tarot de Marsella también. Constelar con el tarot sería sí, esa abreviatura y esa especialización. También niño interior, también manejamos Psicopatología. psicopatologías, constelar la enfermedad, constelaciones inmobiliarias y estamos manejando también una especialización
en constelaciones organizacionales, ¿cierto? Estructurales organizacionales también, entre muchas otras. Movimientos, frases sanadoras. Todo eso dirigido hacia las constelaciones familiares. Entonces, para que nos conozcan, ella es Adriana, Y Adriana, ¿cierto? Adriana Salas al servicio de ustedes. Y quien les habla, pues Arquímedes López. Eso para Piedi y para Miguel, pues que no nos conocían. Vamos a iniciar entonces compartiendo pantalla. Nos vamos con el programa, yo creo, ¿cierto? Y si vamos teniendo pues alguna duda, algún comentario, pues lo vamos haciendo en la medida de lo posible también, ¿cierto? Con eso vamos abordando también como las temáticas, las preguntas que se van planteando y demás. Aquí está entonces el programa Diplomado Internacional Constelando con el Tarot Egipcio. En este caso sería como somos Grupo Encuentro Constelador, JEC Internacional. Aquí está Adriana Salas, estoy yo, ¿cierto? Y el programa entonces se llama El Viaje de Ra, ¿cierto? El Viaje de Ra en el sentido de que los arcanos mayores en el tarot egipcio y en cualquier tipo de tarot, ¿cierto? Están funcionando en términos de una metáfora simbólica presente en el inconsciente colectivo, ¿cierto? De cualquier cultura, ¿sí? Porque el tarot de alguna forma resuena en términos de lo simbólico, ¿cierto? En términos de arquetipos, ¿cierto? Se han hecho presentes a través de generaciones, ¿cierto? Porque si nosotros nos vamos a ver en la historia del tarot, el tarot está más o menos desde el siglo XII, digámoslo así, en términos de cartas con figuras, ¿cierto? Cartas diagramadas con monedas, de alguna forma, según los estudios que se han hecho, pues data como de China, más o menos, y entonces podemos decir que se han hecho presentes en nuestra cultura, en la historia de nuestra humanidad, más o menos desde el siglo XII, ¿cierto? Y anteriormente, pues también en todas estas figuras que hacen parte de la iconografía egipcia, ¿no? Que también de alguna forma también se establecen pues como en esos jeroglíficos y el lenguaje mismo, ¿cierto? Que se hace presente en las pirámides y en en todos estos monumentos históricos que hacen parte pues de la humanidad también. Entonces el programa se llama El Viaje de Ra o El Viaje del Héroe, entre comillas o entre paréntesis, el viaje del héroe. Ra sería el héroe, ¿cierto? El sol, el dios del sol, de alguna forma que se relata a través de esos arcanos mayores también de cualquier tarot, pongámoslo en ese sentido. Entonces, en el módulo 1 vamos a tener 4 módulos muy básicos, también muy de alguna forma también van a fluctuar, van a dinamizarse de una manera muy práctica, ¿cierto? Entonces, el módulo 1 tenemos el tarot, origen y funcionamiento, el tarot como sistema terapéutico, porque ese es como nuestro énfasis. Vamos a utilizar el tarot no como instrumento de adivinación, no como juego de alguna forma, porque también está en esos términos didácticos, sino como instrumento o herramienta terapéutica. ¿Listo? Entonces, el tarot es un sistema terapéutico, tiene una arquitectura, tiene una estructura, hay unos enfoques, ¿cierto?, que se pueden dar con el tarot, que son el enfoque predictivo, el enfoque evolutivo, el enfoque descodificador. De alguna forma vamos a hacer alusión al enfoque descodificador, ¿cierto?, transgeneracional a través de la herramienta del tarot egipcio, ¿vale? Concretamente. El tarot como reflejo del inconsciente, de alguna forma, la psicogenealogía, cómo se da en esos términos simbólicos del tarot, y los patrones familiares en el tarot, eso en el módulo 1, ¿cierto? A grandes rasgos. Y dice Jacqueline Páramo, dice, ¿es necesario tener conocimiento sobre el tarot? No. ¿Tener conocimiento sobre constelaciones familiares? Sí.
tener conocimientos previos sobre el tarot, no, porque vamos a empezar como desde cero, ¿cierto? A manejar toda esta simbología que aparece en el tarot. Entonces, Perdón, Arquímedes, las cartas que vamos a imprimir, ¿las vamos a tener todas impresas? ¿Las vamos a imprimir todas o es por clase? como ustedes quieran, como mejor, como cada uno mejor decida. No, pero mi pregunta es, ¿las vamos a tener? ¿Ustedes nos las van a mandar o cómo es la cosa? nosotros se las enviamos por PDF y ustedes las imprimen. Las descargas. Ah, bueno. Descargan y las imprimen. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, eso es. O pues algunos de ustedes, por ejemplo, que yo me acuerde, Arturo ya tiene su tarot egipcio, Diana tiene su tarot egipcio también. No me acuerdo de los demás. No me acuerdo si Hilda tiene su tarot egipcio de Kier. Y los demás, no No, me no acuerdo. tienes Hilda audio. no tienes audio. No, en una clase introductoria de hace tiempo, yo te enseñé mi tarot egipcio, pero ese no era el de Kier. Ah, ok. Entonces, apenas precisamente ayer fui a una tienda a ver si lo conseguía y me dijo la señora que ese no lo tenía. Entonces, en esta semana me dijo que a ver si lo mandaba, pero estoy escuchando que lo vas a mandar igual y pues lo imprimo, no sé. Exactamente. Sin embargo, en México, Arturo sabe quién es el que fabrica el taroquier allá o tiene las, ¿cierto? Las Porque creo que Arturo indicaciones. nos había dicho, nos había compartido. Sí, conozco a los fabricantes, o sea, sí, conozco a los fabricantes de varios, están muy cerca de mi casa, su casa de ustedes, pero sin duda sale lo mismo que Mercado Libre, Hilda, o sea, le tiene No, sí, sí. el mismo De costo. hecho, Cuando vi los costos, esta señora los vende sumamente económicos, o sea, a mí hasta me extrañó porque yo compré el de Marsella hace como un año y costó bastante caro, 450 pesos mexicanos. Bueno, en dólares ahorita no sé cuánto, pero ayer me estaba diciendo que cuesta 144 pesos mexicanos, o sea, está súper barato. Entonces, bueno, pues prefiero comprarlo porque realmente 144 pesos es como 15 dólares, ¿no? Ah, Más o súper menos. económico. Sí. Sí, Súper. más o menos. sí, sí, como Entonces, en 15 esta semana, dólares. Sí. sí, más o menos veo si lo consigo. Y el que compré de Marsella, que bueno, finalmente, pues es que yo quería aprender, pero apenas yo no sabía que había un montón de tarots, de diferentes. Oh, Entonces fui y y vi un podcast de Jodorowsky y él decía que el de Marsella, que ese era el bueno y que era lo mejor y que con ese había que empezar. Y ahí voy yo a comprar, buscar, me enseñaron muchísimos y yo dije, no, yo quiero el de Marsella porque Jodorowsky dijo que el de Marsella. El caso que después ya me enteré que hay un mundo porque ya me metí a investigar y a ver y a ver. No, bueno, es que de verdad hay cientos y cientos de tarot diferentes que, bueno, yo no sabía, pero ya lo sé. Entonces, bueno, estoy en conseguir De hecho, ya descargué uno de internet, pero si ella ya va a dar las barajas a ese precio, bueno, pues prefiero comprarlas. Claro que sí. Digamos que el tarot que se recomienda para esta especialización es el de Kier, que es este, ¿sí? Ujú. Sí, El sí, tarot sí. de Kier. Ese es de una editorial argentina, de alguna forma es como, tiene sus especificaciones bien importantes, digámoslo así. Este es el original egipcio, digámoslo en esos términos, ¿cierto? El original egipcio, cuando veamos en la historia del tarot, vamos a ver cuándo se crea el tarot egipcio y quién crea el tarot egipcio y bajo qué especificaciones. Hoy también veremos parte de eso también, ¿cierto? Pero ese sería como el recomendable, ¿cierto? Con el Tiene que ser, con perdón, el tiene, tiene que ser de ese editorial. de Kier, pues preferiblemente por la calidad La carta la del tarot, impresión. ¿cierto? La calidad del tarot, porque hay algunos que tienen algunas modificaciones y entonces las cartas no son de esta manera, ¿cierto? Ahorita vamos
proyectar aquí pantalla y vamos a ver pues las especificaciones de las cartas, ¿cierto? Ok. Entonces, importante eso, ¿cierto? Que sea ese porque de alguna forma es el original en términos del tarot egipcio, ¿cierto? El Kier es como la versión Cercano. más cercana a la original, ¿cierto? Más cercana no, es la versión original. Ellos tienen como la patente de la versión original del tarot egipcio, ¿cierto? Ok. ¿Con tarot Rider se puede constelar? Claro que sí. ¿Con tarot de Marsella se puede constelar? Sí. Lo que a menudo se hace es que con tarot de Marsella se constela con los arcanos mayores, ¿sí? Con Tarot Rider se constela con los arcanos mayores y a veces se utilizan los arcanos menores, ¿cierto? Ustedes saben que esos tarots tienen 4 palos en los arcanos menores, ¿cierto? Entonces los 4 palos son oros, ¿cierto? Copas, bastos y espadas, ¿cierto? Básicamente serían como eso. Y cada uno de esos resuena en términos masculinos o femeninos, ¿cierto? Entonces tenemos dos palos femeninos que serían copas y oro, ¿cierto? Y los 2 palos masculinos que serían espadas y bastos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera se constela con ese, pero casi siempre se utilizan los arcanos mayores únicamente. Con el tarot egipcio sí se constelan con todos los arcanos y dan un complemento demasiado claro en términos de una constelación. Dan muchísima información, son una herramienta tremendamente importante, ¿no? Interesante. Entonces, por eso se recomienda que sea el tarot de Kier, ¿cierto? Bajo esas como especificaciones. En el módulo 2, entonces vamos a hacer como un repaso general de constelaciones familiares, órdenes del amor, aunque eso lo vamos a ir viendo en la dinámica de que vayamos viendo, abordando cada uno de los arcanos, ¿cierto? Órdenes del amor, pensamiento sistémico, análisis transaccional de Eric Berne, Jung y los arquetipos y la simbología de lo arquetípico, ¿cierto? Hoy vamos a abordar una parte de eso. Las leyes del tarot, los arcanos mayores, arcanos menores y la cuántica del tarot. Vamos a verla desde ese parámetro en el módulo 2. Módulo 3, descodificando los vínculos y las lealtades, conflictos sexuales en los clanes, renuncia a la vida, tendencias autodestructivas, maldiciones, promesas y secretos, ¿cierto? Y, espérate porque ahora no se da, no se va a la anterior. A ver si ahora sí, no, tampoco. Me toca Sí. ir a la anterior Julia y llegó. Julia está por ahí. ¿Quién? Julia, Ah, ya. ¿Cuál de todas? pues la única Julia. ¿Quién Hola más Julia, llegó? ¿cómo estás? Sí. Nancy está por ahí también. Un gusto. Igual. Listo, entonces vamos a compartir pantalla otra vez para ver el módulo 4, ¿cierto? Y en el módulo 4 decimos que vamos a ver las tiradas, ¿cierto? Que se suelen hacer de manera práctica para constelar, los métodos de lectura, las cartas, específicamente como, no sé, la posición de las cartas y demás, imagen de solución, ¿cierto? Posiciones de imagen de solución, cierre de tiradas, tips generales del tarot y las constelaciones. Ese sería como el programa de esos 4 módulos, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla ahora. No, todavía no te vayas, Adriana, tranquila. Y aquí entonces vamos a ver la sesión de hoy. Vamos a hacer la introducción a la sesión de hoy, ¿cierto? Entonces, miremos algunas especificaciones del viaje del héroe, del viaje de Ra, en términos de tarot egipcio, ¿cierto? Hay que darnos cuenta de que hay algunas cosas importantes en términos de
del tarot egipcio, especificaciones como tal. Entonces, la palabra tarot que decíamos, la palabra tarot estaría vinculada con el río Taro, ¿cierto? Del norte de Italia. ¿Por qué? Porque se dice que el origen del tarot es italiano, ¿sí? Entonces, es más, el primer tarot del cual se tiene conocimiento es italiano, es de origen italiano, ¿cierto? Las cartas más antiguas del tarot que existen, que están en un museo, ¿cierto? Están en el Museo de Nueva York y hay otra en una colección privada, precisamente hacen alusión a ese norte de Italia, ¿cierto? Entonces, se cree que la palabra tarot se originó en Italia y hace referencia precisamente al río Taro. Otra de las versiones es que la palabra tarot proviene del latín orat, que significa hablar o argumentar de alguna forma, orat, que de alguna forma remite a Torah, orat, Torah, ¿cierto? Rota, que significa rueda en latín también, entonces de alguna forma se establece, algunos expertos, investigadores en el tarot han dicho que procede esa palabra tarot de rota, que es precisamente la rueda, porque con el tarot se hace precisamente como una especie de rueda, digámoslo así, como una especie de círculo, ¿cierto? Una especie de mandala, podríamos decir. De hecho, Jodorowsky, ahorita que Hilda lo nombraba, Jodorowsky hace un mandala con el tarot, ¿cierto? Y ese mandala de alguna forma apunta a toda esta parte arquetípica de conocimiento, ¿cierto? Simbólico en términos también de Jung, ¿cierto? Hay un libro muy famoso también que se llama Jung y el Tarot, ¿cierto? Algunos dicen que la palabra es hindú, que procede de taru, que serían cartas, ¿cierto? Cartas en términos también no sé, ilustraciones en un pedazo de madera o en un pedazo de tela o en un pedazo de cartón, de alguna forma. Taros también, algunos dicen, no, la palabra proviene de una palabra egipcia que se llama tarosh, ¿cierto? Que hace referencia a la marea real o al camino real, ¿cierto? Marea real, camino real, de alguna forma, en términos también de este río importantísimo para la cultura egipcia, ¿cierto? Torah, algunos dicen que referencia a la palabra Torah, que es la ley, ¿cierto? De hecho, estas 22 cartas de los arcanos mayores se han relacionado de manera directa muchas veces con las 22 letras de la Torah, ¿cierto? Entonces dicen que hace referencia a esto, entonces puede ser que la palabra tarot provenga de Torah. Tot, ¿cierto? Algunos dicen que la palabra tarot viene del dios Tot, que es egipcio, ¿cierto? Que de alguna forma pues le dio a los humanos las artes y un montón de conocimiento que ha sido también identificado con Hermes Trismegisto, ¿cierto? Otra palabra es Ator, ¿cierto? Tarot, Ator, de alguna forma es como ese juego con esas letras que aparece precisamente en la diosa Ator egipcia. Troa, del hebreo, puertas, ¿cierto? Refiriéndose también al borde punteado que tienen las cartas, ¿cierto? Y tarotí, refiriéndose a un patrón del dorso, ¿cierto? El dorso de las cartas que tiene una estructura, ¿cierto? Geométrica, como un adorno. Entonces, este dorso de las cartas, entonces dicen que se llama tarotí, ¿sí? Y se refiere precisamente a eso. Entonces, no hay una evidencia de que evidentemente sea, valga la redundancia, cuál sea el origen verdadero de la palabra tarot. Tenemos como esas especificaciones, los investigadores no se ponen de acuerdo y tenemos como esas columnas sobre el origen de la palabra tarot. El primer tarot y el original, como les decía,
no es el que Jodorowsky dice que es el original. Alejandro Jodorowsky, y él hace, digamos que él ha escrito varios libros de tarot. De hecho, su técnica terapéutica con respecto al arte, ¿cierto? Tiene como principio también como esa descodificación del árbol familiar, ¿cierto? Tiene mucha relación también de alguna forma con lo que nosotros hacemos en constelaciones familiares, aunque él utiliza los recursos del arte, ¿cierto? Para llevar a cabo sus sesiones terapéuticas. Y él dice que en todas sus entrevistas que de alguna forma alguien le dice que el tarot original es el tarot de Marsella y es el único, irrepetible y el principal. Sin embargo, cuando tú vas a averiguar, vas a investigar sobre la historia del tarot, te vas a encontrar con que el tarot de Marsella no es el primer tarot que existe. Como yo les decía, hay un primer tarot que se encuentra en un museo, ¿cierto? En el Museo de Nueva York hay unas cartas ilustradas, ¿cierto? De tarot que es de origen italiano, ¿cierto? Y no se parece al de Marsella, ¿sí? Este tarot famoso, por aquí yo tengo una versión, es el tarot, ya se los voy a mostrar. Bueno, existe este, ¿cierto? Que también es antiquísimo, que es el Ancien, ¿cierto? El tarot Ancien. Y el que yo les iba a mostrar es este otro tarot, que se llama el tarot de Visconti, ¿sí? El tarot de Visconti o el tarot de los Visconti, que son una familia italiana, ¿cierto? Una familia italiana. Y este es como la versión de las cartas originales más antiguas que hay en torno a la figura del tarot, ¿cierto? Entonces, aquí lo tenemos, ¿cierto? Como ustedes ven, las cartas, las originales son preciosas, están en hojilla de oro, ¿cierto? Y demás, y son las más antiguas que se conocen, ¿cierto? De hecho, si algunos investigadores reunieron todas las cartas y faltan 2 cartas, ¿cierto? En en ese orden de ideas, que es precisamente la correspondiente a la torre y la correspondiente al diablo, ¿sí? La figura del diablo, la carta del diablo, ¿sí? Y entonces, en esta versión del tarot Visconti, pues lo que hacen es rediagramar esas figuras, ¿cierto? Que faltan en el tarot más antiguo, que es el que yo les estoy diciendo, que se encuentra en una colección personal, ¿cierto? En una biblioteca, y la otra parte de las cartas están en el Museo de Nueva York, ¿vale? Entonces es importante tenerlo como en cuenta, ¿cierto? Porque muchas veces hay muchas personas que dicen muchas cosas sobre el tarot, entonces de alguna forma como no dejarnos engañar de alguna forma, ¿cierto? El tarot que nosotros vamos a ver es el tarot egipcio. De alguna forma surge a partir más o menos del siglo XVII, XVIII, ¿cierto? Eh, Alguien dice, estas figuras hacen parte de la iconografía egipcia, y entonces lo que hace es rediagramarlas acorde con las especificaciones de los jeroglíficos egipcios, ¿vale? No existe una sola evidencia que diga que originalmente el tarot haya sido, el primer tarot en la historia haya sido egipcio, ¿sí? Sin embargo, esta persona que diagrama, más adelante vamos a ver el nombre y todo lo demás, y las fechas y toda la cuestión, es el que rediagrama, digámoslo así, y saca las cartas, las 78 cartas del tarot egipcio. Entonces, eso cuenta una historia, ¿cierto? Esa historia es la historia de cualquier ser humano. Por eso nosotros hacemos referencia al viaje del héroe.
el viaje de cualquier ser humano por la vida. Entonces, el héroe de la propia historia personal, digámoslo así, está vinculado con la maduración psicológica y la evolución espiritual del ser humano a través de su vida. Entonces, los 22 arcanos mayores cuentan la historia precisamente de ese proceso de maduración psicológica y evolución de toda persona. Ahorita vamos a ver específicamente por qué. Entonces, el viaje del héroe ha sido una de las características establecidas a partir de la psicología profunda, que sería la psicología de Jung, de Carl Gustav Jung, este famoso psiquiatra, psicólogo, investigador, ¿cierto? De alguna forma. Entonces, él empieza a establecer como ese principio del conocimiento de sí mismo, de alguna forma también del despertar de la conciencia, etcétera, etcétera. Y entonces establece que hay una serie de arquetipos y hay una serie de dinámicas que se dan en términos eh, de presupuestos mentales y de presupuestos físicos y de presupuestos espirituales, ¿sí? En el ser humano. Entonces es un patrón narrativo común que se encuentra en todas las historias, en todos los mitos a lo largo de la humanidad. Se presenta en cualquier cultura hay un allegado a Carl Gustav Jung que se llama Joseph Campbell. Jung le designa a él que haga una investigación sobre ese parámetro de los arquetipos y demás, y Joseph Campbell se da cuenta en su investigación que hay un patrón recurrente presente en todas las culturas de la Tierra. Por más alejada la cultura que esté, siempre hay un patrón recurrente y es el arquetipo del héroe. Toda cultura tiene un héroe y ese héroe pasa una serie de, digámoslo así, una serie de evoluciones para convertirse en héroe. Ahorita vamos a ver cuáles son los procesos de todo héroe. Entonces es un arquetipo que está presente en todo el inconsciente colectivo, ¿cierto? Describe un viaje, una búsqueda, ¿cierto? La búsqueda de sí mismo, de alguna forma, hay unos obstáculos, hay un objetivo que cumplir, una misión que cumplir, ¿cierto? Y de acuerdo con eso, entonces se plantea como una especie de estructura donde la persona deja su vida ordinaria, ¿cierto? Y se enfrenta a algunas pruebas y termina en un proceso de transformación importante, ¿cierto? En un proceso de toma de conciencia y transformación importante. Entonces, todos tenemos la capacidad, el viaje del héroe plantea esa idea de que todos tenemos la capacidad de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, ¿cierto? En obtener, digámoslo así, en abordar ese camino de conciencia, ¿cierto? Y utilizarlo para nuestro crecimiento personal, para un desarrollo importante. En el camino, entonces, nosotros tenemos aquí varios pasos, son 4 pasos en el camino, en el viaje del héroe, que se da también a partir del tarot, ahorita lo vamos a ver, y es, en un momento dado, la persona siente el llamado, ¿sí? Hay un llamado que hace que la persona tenga la idea de salir de la vida que tiene, ¿sí? Es un llamado a cambiar de vida, ¿sí? A transformarse, ¿cierto? Es una invitación a un camino, a un desarrollo de conciencia, ¿cierto? A un proceso. Entonces, toda persona siente ese llamado. Solamente todos sentimos el llamado, pero solamente unos pocos se ponen en acción, ¿sí? De alguna forma dan el primer paso. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos aquí la línea amarilla en el llamado. Todos somos llamados, ¿cierto? El 100% de las personas son llamadas, pero solamente un 45% de las personas escuchan y se ponen en acción y solamente
un pequeño número que sería como el 23% de las personas que recibieron el llamado dan un segundo paso, ¿cierto? Llegamos entonces a la iniciación, ¿cierto? De esas 23, de ese 23% de las personas que decidieron aceptar y ponerse en el camino de la iniciación, solamente un 20% de esas personas, digámoslo así, hace lo correspondiente, pero se queda en el camino, ¿cierto? Algunos se quedan en el camino y de esas personas solamente, digámoslo así, un 15%, digamos que llega hasta el final de la iniciación. Los otros se devuelven en el camino, ¿sí? De ese 15% de las personas que deciden seguir el camino del héroe, ¿cierto? Enfrentan unas pruebas, una serie de pruebas, pero se dan por vencidos, ¿cierto? Entonces queda como una especie de 10% de las personas, ¿cierto? Total, entonces, como un 8% termina las pruebas y de alguna forma se enfrenta a ese camino de bucear en el inconsciente, de establecer como esa dinámica de camino hasta el final, ¿cierto? Terminar las pruebas y devolverse. Entonces, el cuarto paso sería el regreso, ¿cierto? Entonces, dicen algunos, el camino más difícil es regresar para el héroe, ¿cierto? Cuando ya consigue el tesoro, cuando ya consigue la sabiduría, cuando ya alcanza su objetivo, solamente el 1% de los héroes regresa, los otros se quedan en el camino, ¿sí? Entonces, de alguna forma, ahí está el camino del héroe. Del 100% de las personas que son llamados a transformar su vida, solamente uno es el que se pone en acción y el que termina la misión, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa es como la, mm, el parámetro por el cual se establece también esta dinámica del tarot. El llamado, dice, el llamado es el primer paso en el viaje del héroe cuando el protagonista es convocado a una misión o a un desafío. Este paso impulsa la historia hacia adelante, ya que motiva al protagonista a dejar su vida cotidiana y embarcarse en una aventura llena de desafíos y descubrimientos. En este momento nosotros estamos en el llamado, ¿cierto? Estamos en ese llamado a abordar, digámoslo así, esta dinámica terapéutica, este camino con todo en las constelaciones familiares. Dice, aunque el héroe puede sentir miedo o dudas, también siente una atracción irresistible hacia la posibilidad de un cambio o crecimiento personal y aparecen precisamente la lucha con las primeras resistencias, rechazar el llamado, dudar de sus habilidades y devolverse en el camino. El tarot que vamos a ver es tarot terapéutico, por eso tenemos aquí en la diapositiva el tarot de Kier, ¿cierto? Terapéutico en constelaciones familiares. Entonces, para eso vamos a tener un marco de abordaje que sería el inconsciente colectivo, el inconsciente transgeneracional. Nosotros sabemos que hay un inconsciente individual, ¿cierto? Y hay un inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo se dinamiza a través de esas memorias ancestrales que van pasando de generación en generación, se convierten en lealtades, todo lo que no ha sanado nuestra familia, los miembros de nuestra familia en el pasado, se convierte en carga, ¿cierto? Que nosotros llevamos muchas generaciones después o 2 o 3 generaciones después, ¿vale? Ese inconsciente colectivo se dinamiza a través precisamente de las figuras y de los arcanos del tarot. Entonces, tarot egipcio, tarot de Rider Waite o tarot de Marsella tienen esos componentes, ¿cierto? Manifiestos simbólicos del inconsciente colectivo, ¿sí? Ahorita vamos a mirar un poquito más a fondo y en el transcurso de la formación, pues vamos a ver lo pertinente.
El segundo aspecto es la búsqueda de la individuación, el potencial humano, ¿cierto? El viaje del héroe nos promueve precisamente a ese potencial humano, a la búsqueda de nuestra individuación, ese proceso del mandala que nosotros decíamos, ¿cierto? Y que Jodorowsky también lo dinamiza a través de su tarot, ¿cierto? De su práctica terapéutica con tarot. El proceso de la sincronicidad, que también es un elemento importante en la teoría de Jung, ¿cierto? Que es precisamente esa serie como de, entre comillas, de coincidencias en donde energéticamente estamos sincronizados con el devenir histórico, ¿cierto? De nuestras familias, de nuestros clanes y de nuestra propia historia. Cuando nuestra historia coincide con la historia de nuestro clan, ¿cierto? Se sincroniza de alguna forma y también hay ciertos elementos representativos que advierten al ser humano en ciertas circunstancias de lo que puede estar manifestándose en el aquí y el ahora, ¿cierto? Y eso lo vamos a tomar en cuenta precisamente para nuestras sesiones de constelaciones familiares con tarot egipcio. El otro elemento es la expresión de la psique humana a través de símbolos y mitos. El tarot establece precisamente ese dinamismo de símbolos y mitos que han pasado de generación en generación y que siguen, digámoslo así, recurrentemente hasta el día de hoy. Vamos a analizar esos símbolos, ¿cierto? Esa simbología que trae especialmente el tarot egipcio, ¿cierto? Y que hacen parte de nuestra historia transgeneracional, porque los tarots han pasado de generación en generación. Incluso el tarot tiene esa otra versión del naipe o el naipe, que termina siendo el naipe, ¿cierto? Que es ese juego de cartas, ¿cierto? El naipe español, la baraja española, ¿cierto? Que hace parte precisamente a esas cartas, se les quitaron los arcanos mayores, solamente son arcanos menores y se convierte en juego, ¿cierto? Esa simbología de alguna forma ha sido manifestada, ha sido manipulada, ha sido establecida en dinámicas relacionales de familias eh, históricamente, si se pudiera rastrear. Otro de los aspectos es la sombra. ¿Cómo se ve la sombra en el tarot? ¿Cierto? La expresión de la psique humana a través de esos simbolismos en el tarot, las polaridades y cómo se manifiesta esa necesidad de integrar las polaridades, que eso es una de las dinámicas recurrentes que se trabajan a partir de de las sesiones de constelaciones familiares, ¿cierto? Casi siempre está relacionado con integrar polaridades en esos términos. Arquetipos, entonces vamos a ver los arquetipos del tarot, cómo se manejan los arquetipos del padre, de la madre, ¿cierto? De alguna forma, masculinos, femeninos, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dinamizan esas estructuras mentales, si se quiere, marcos interpretativos a partir de los arquetipos universales que se manifiestan a partir de las cartas, arcanos mayores y arcanos menores en el tarot? Y vamos a ver precisamente esos elementos de lo sistémico, lo fenomenológico, bajo el ala de las constelaciones familiares, sabiendo que hacemos una terapia enfocada en soluciones. No estamos enfocados en el conflicto, ni estamos enfocados en el problema, porque constelaciones familiares es una terapia breve, enfocada en soluciones, ¿cierto? Siguiendo al maestro Bert Hellinger de alguna forma, que es el que desarrolla precisamente esta perspectiva de la terapia sistémica, fenomenológica, breve, enfocada en soluciones, ¿vale? Para eso entonces vamos a tener como ese primer ejercicio, ¿cierto? Con el tarot, ese primer encuentro con las cartas del tarot egipcio, arcanos mayores, ¿sí? Entonces aquí tenemos las 22 cartas de los arcanos mayores dispuestas, ¿cierto? En 3 espacios, ¿sí? Un primer espacio, ¿cierto? Va
desde la carta 1, ¿cierto?, del mago, hasta la carta 9, que sería el eremita. En otros tarots sería el ermitaño, ¿cierto? El eremita. Vemos algunas especificaciones en las cartas, ¿cierto? En el segundo orden, entonces, nosotros tenemos desde la carta 10, ¿cierto? Que de alguna manera en algunos tarots se llama la rueda de la vida o se llama la rueda de la fortuna. En el tarot egipcio se llama la retribución, ¿sí? La carta de la retribución, ¿sí? Aquí aparece rueda de la fortuna en inglés, pero en el tarot de Kier, en español, se llama la retribución, ¿sí? Y acaba en la carta 18 esa segunda fila, ¿cierto? La carta 18 que está vinculada con la luna, ¿cierto? Que en tarot egipcio se llamaría el crepúsculo, ¿cierto? El crepúsculo. Entonces tenemos ya algunas diferencias, ¿cierto? En esa segunda fila. Y tenemos una tercera fila donde precisamente está la carta de el arcano 19, que sería el sol, aquí lo llaman, pero sería la inspiración, ¿cierto? La inspiración, y terminaría en la carta 21, que sería la transmutación, y lo que sería el loco, la imagen del loco, que no tiene número en el tarot de Marsella y en el tarot de Rider-Waite. En el tarot egipcio sí tiene número y se llama el número 22 y se llama la carta del regreso. ¿Listo? El regreso. Entonces, importantísimo tener en cuenta como esa especificación, si se quiere, ¿sí? Entonces, tenemos en esa primera distribución que hacemos en el tarot egipcio, podemos ver varias especificaciones, varias cosas importantes. Y es que cada carta tiene 3 espacios, como ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Cada carta tiene 3 espacios. Un espacio superior, voy a mirar aquí y voy a resaltar, pongamos como un color, bueno, yo creo que con el verde podría funcionar. Entonces, tomemos esta carta de la carta del regreso que está aquí abajo, ¿cierto? En a su mano derecha, parte inferior. Entonces aquí vamos a resaltar, ¿cierto? El espacio, ¿cierto? Este es el primer espacio, el segundo espacio está aquí justo, ¿cierto? Y hay un espacio bajo donde está precisamente, ¿cierto? Lo estoy resaltando. Entonces tiene 3 espacios, ¿sí? Esos 3 espacios tienen un contenido bastante específico. Entonces, todas las cartas del tarot egipcio cuentan con esos 3 espacios. El espacio superior corresponde al plano espiritual. Entonces, la información que me va a dar la carta en ese plano superior sería el plano espiritual. ¿Qué es lo que ha pasado en mi clan o en mis clanes a nivel espiritual? ¿Sí? Ese plano espiritual, lealtades, ¿cierto? En cuanto al plano espiritual. El segundo campo, espacio de la carta, va a hacer referencia al plano mental. ¿Qué es lo que pasa en el plano mental de la carta? ¿Sí? Y en el tercer espacio es el correspondiente al plano material, ¿sí? Entonces, todas las cartas del tarot egipcio tienen esos 3 planos. Plano espiritual arriba, superior, plano mental en el medio, en el intermedio, y el plano material, físico, en el plano inferior.
¿vale? Siempre entonces vamos a tener esos 3 espacios en todas las cartas, ¿vale? Entonces, importantísimo tener como esa primera estancia, digámoslo así. En este espacio podríamos ver analizar ese espacio del héroe, ese tránsito del héroe, ese camino de conciencia, si se quiere, en 3 dimensiones. En una primera dimensión que yo les estoy subrayando aquí con color rojo, ¿cierto? Que es precisamente este primer plano, esta primera fila de arriba, ¿cierto? Donde empieza con el mago y termina con el eremita, haría referencia al tránsito de la conciencia humana por el día, digámoslo así, por el día. ¿Sí? Es el tránsito por lo consciente, digámoslo así. ¿Sí? Hace referencia al día, tránsito en el día. ¿Sí? Conocimiento, aprendizaje, lo racional, la fundamentación de la personalidad. Ahorita vamos a mirar un poquito sobre eso, ¿cierto? Fundamentación de la personalidad. Aquí la persona obtiene conocimiento, ¿cierto? Razón, fundamenta su personalidad de alguna forma en ese primer espacio, ¿sí? En el segundo espacio que vamos a ponerle aquí otro visto, ¿cierto? En este segundo espacio en donde en el tarot egipcio empieza con la retribución, la carta de la retribución, que es la número 10, y termina con el crepúsculo, ¿cierto? Que es la número 18, hace referencia al tránsito en la noche de ese héroe. Entonces tenemos el tránsito en el día que está en ese primer espacio hasta la carta del eremita y tenemos el tránsito nocturno. El héroe tiene que empezar a transitar en las lealtades invisibles en el periodo de crisis, podríamos decirlo desde constelaciones familiares, en esa noche oscura del alma a la cual hace alusión Bert Hellinger, la noche oscura del alma, ¿cierto? El inconsciente, entonces, es el tránsito por el inconsciente, por el periodo de crisis de la familia, digámoslo así, es un recorrido inconsciente, un descenso al inframundo, al propio inframundo de la persona, ¿sí? Y las últimas cartas que están aquí, las voy a resaltar, ¿cierto? En la última fila, ¿cierto? Estas últimas cartas, perdón, que serían precisamente la carta que decíamos, la 19, ¿cierto? Que hace referencia a la resurrección, perdón, la 19 que es la inspiración, la 20 que es la resurrección y la 21 que es la transmutación, hacen referencia al paso del héroe hacia la ascensión, ¿cierto? El proceso de conciencia, lo suprasensible, digámoslo así, el paso de la toma de conciencia, ascensión a lo sublime, encuentro con el sí mismo, ¿cierto? Y el retorno del héroe. Entonces, por eso aquí aparece, ¿cierto? Nuestro loco retornando, ¿sí? Al principio. Entonces, este es el loco que regresa nuevamente al principio, ¿cierto? En ese tránsito hacia el sí mismo, ¿sí? Entonces tenemos esos 3 espacios importantísimos que sería el tránsito por lo consciente, se diría por el día, ¿cierto? El tránsito por la noche, que sería el inconsciente, ese espacio del inconsciente y la resurrección, ¿vale? Ese abordaje hacia la ascensión, hacia lo sublime, el contacto con lo sublime, con la conciencia y demás. ¿Listo?
Eso entonces tenemos en esos términos. Vamos espérate, porque aquí entonces voy a volver a compartir aquí. Todo esto deviene de una teoría, si se quiere, en términos de tarot egipcio, creada por Rudolf Steiner, un pensador, un filósofo suizo, perdón, un pensador austriaco, él es austriaco, Rudolf Steiner, ¿sí? Rudolf Steiner habla de los septenios. Ahorita vamos a ver cómo se dan los septenios, la ubicación en los septenios en el tarot egipcio, ¿cierto? Entonces, Rudolf Steiner dice lo siguiente. Cada 7 años, el ser humano vive una gran transformación, ¿sí? La vida del ser humano cambia cada 7 años. Obvio que para decir esto tuvo que haber hecho una serie de investigaciones y demás. Este señor Rudolf Steiner, ¿cierto? Entonces, él es el creador de la teoría de los septenios. Ustedes lo pueden buscar, googlear. Entonces dice, la vida del ser humano se divide en ciclos de 7 años. Cada 7 años hay una gran transformación, ¿cierto? La vida del ser humano cambia cada 7 años. Cada 7 años el ser humano vive una crisis, un periodo de crisis, ¿cierto? Crisis personal, y esa crisis personal lo lleva a avanzar, lo lleva a evolucionar de alguna forma, ¿sí? Entonces se debe comprender cada uno de los periodos de cambio cada 7 años para poder evolucionar, para poder de alguna forma solucionar, transmigrar esos espacios de conciencia, ¿cierto? Y poder solventarlos de una manera mucho más tranquila, digámoslo así. Entonces, él dice, el ser humano pertenece a 3 mundos, 3 dimensiones. La primera dimensión es el cuerpo, la segunda dimensión es el alma y la tercera dimensión es el espíritu, ¿sí? Si ustedes van a ver bien eso que dice Steiner, ¿cierto? Coincide con la simbología de las cartas del tarot egipcio, ¿sí? Cuerpo, lo material, ¿sí? Alma, lo mental. Y espíritu, el campo de arriba, ¿cierto? La parte importante de de cada una de las cartas, la parte superior de cada una de las cartas, ¿sí? Entonces coincide precisamente con eso que dice Rudolf Steiner, ¿cierto? Entonces dice, en cada septenio nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu evoluciona. ¿Mm? Entonces, habría que mirar, analizar la vida del ser humano. En términos terapéuticos, habría que mirar en qué etapa o en qué fase se da eh, la consulta del consultante, podríamos decir. ¿Mm? Entonces, hay una primera fase y esa primera fase, dice Steiner, va desde el nacimiento del ser humano hasta los 7 años de edad. Segunda fase de los 7 años a los 14 años y la adolescencia de los 14 a los 21 años. Esas 3 primeras fases, esos 3 primeros septenios, están vinculados con esa evolución material, el crecimiento del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo crece, el cuerpo se fortalece, el cuerpo se modifica, el cuerpo se estructura de alguna forma, ¿cierto? De los 21 a los 28 años, más o menos, 28, 35, estaría vinculado en ese segundo septenio, estaría vinculado como el crecimiento del alma, el fortalecimiento del alma sería el objetivo principal, ¿sí? Y después de los 42 años en adelante, en los septenios que se den de ahí en adelante, estarían enfocados al objetivo principal de el crecimiento espiritual,
la fundamentación espiritual, ¿sí? Entonces, eso lo dice Rudolf Steiner en ese sentido, ¿vale? Acorde con eso, entonces hay una segunda clasificación de esos arcanos mayores, ¿cierto? En términos del tarot egipcio. Entonces aquí tenemos la segunda clasificación, ¿sí? Tenemos 7 cartas, ¿cierto? En una primera fila que van desde el mago, ¿cierto? Hasta el carro, de alguna forma que en los otros tarots se llama el carro, aquí se llama el triunfo, ¿cierto? En el tarot egipcio que nos compete se llama el triunfo. Entonces se dice, este primer septenio del tarot está vinculado con el espacio prepersonal, ¿sí? Prepersonal. Aquí la persona está enfocada, bueno, uno en su crecimiento corporal, ¿cierto? Crece los primeros 7 años de vida del ser humano, crece, se fortalece y demás, ¿cierto? Pero es un espacio prepersonal porque es un espacio previo al desarrollo de la personalidad. Aquí no tenemos una personalidad desarrollada. Hasta los 7 años no tenemos personalidad desarrollada. Es el espacio de la infancia de todo ser humano. Se da el desarrollo físico, como estábamos diciendo, es como ese espacio de ida hacia lo de la inconsciencia a lo más consciente, ¿cierto? Nosotros cuando niños somos un poco como inconscientes y vamos como nos van educando para ir hacia el espacio de la conciencia, ¿sí? Es un espacio en donde se espera todo de mí, ¿sí? Donde aparecen las identificaciones importantes. Entonces, yo me identifico ya sea con mis padres, ¿cierto? Con mi papá o con mi mamá, con el clan paterno o con clan materno y aparecen las lealtades. Entonces, si nosotros miramos aquí, tenemos estas dos primeras cartas, estos dos primeros, perdón, aquí se me pasó. Estas dos primeras cartas, voy a poner el color. Ahora no me da el color. No. Bueno, estas dos primeras cartas que serían el mago y la sacerdotisa, ¿cierto? Mago y sacerdotisa estarían vinculadas con los padres, el arquetipo de los padres espirituales, ¿sí? Padres espirituales, presencia de lo masculino y de lo femenino, ¿cierto? Entonces, el padre mago de alguna forma tiene todo por hacer, tiene todas sus herramientas, ¿cierto? Es un padre nuevo, digámoslo así, en términos, está enfocado hacia el futuro, ¿cierto? Porque está mirando hacia la mano derecha, ¿cierto? Hacia la mano derecha tiene de alguna forma esa presencia de esos ojos en el plano espiritual, ¿cierto? Que está conectado precisamente con sus ancestros, ¿cierto? La fuerza de lo masculino. También por el otro lado está la fuerza de lo femenino, ¿cierto? Representada en la sacerdotisa. Eh, los dos se miran, ¿cierto? Si ustedes ven, papá mira a mamá, mamá mira hacia el pasado, pero en el pasado está lo masculino. Entonces, de alguna forma es esa unión, digámoslo así, espiritual entre lo masculino y lo femenino, el eterno masculino, el eterno femenino, el animus y el ánima, de alguna forma, ¿sí? Entonces, el niño nace de acuerdo con ese principio en donde sus padres son perfectos, son ideales, ¿cierto? Padres ideales, padres perfectos, padres espirituales. El niño cree que
sus padres se las saben todas, ¿sí? Que sus padres, como son grandes, no tienen ningún defecto. ¿Sí? Recordemos este famosísimo este famosísimo libro de Nina Canol, que se llama ¿Cómo pagamos los errores de nuestros antepasados? Y en este libro, Nina Canol establece precisamente en el capítulo 5, página 75, dice, acorde con toda esta dinámica que ella plantea en torno a estos investigadores, ¿cierto? Psiquiatras, François Dolto, Didier Dumas y demás. Dice, para el niño es importante la verdad y para el niño su padre y su madre son los ideales, ¿sí? Pero de repente el niño se encuentra con esa realidad de la mentira. Cuando cuando el niño descubre que su papá y su mamá mienten, hay como una especie de choque o una especie de crisis, ¿sí? Cuando él se da cuenta que su papá y su mamá no se las saben todas, también aparece como una especie de crisis, ¿sí? Entonces, ese es el tránsito. Tengo unos padres idealizados, espiritualizados, y me encuentro con los padres reales, ¿sí? Que sería esa madre real en un primer término, por eso me encuentro a esa madre real en primer término, que sería la emperatriz, ¿cierto? Esta emperatriz fuerte, ¿cierto? Mirando también hacia el futuro, ¿sí? Que es una madre que de alguna forma eh, es la madre que me tocó, es una madre fuerte también, ¿sí? Próspera, podríamos decir, próspera sí, porque fue exitosa en darme a luz, ¿sí? Y tenemos un poco autoritaria, un poco de alguna forma imponente, castradora también si se quiere, ¿cierto? Impositiva porque me impone reglas. Y me encuentro también con un padre emperador muchas veces, ese padre emperador que está enfrentado a mamá, ¿sí? Y de alguna manera también es imponente, castrador, muy fuerte, ¿sí? Entonces, me encuentro con mis padres terrenales, o sea, de los padres imaginarios, ideales, tengo que empezar a, eh, con esa idea, a contrastarlos con mis padres terrenales, los de cuerpo y alma, los reales, ¿sí? Y entonces hay un choque entre lo que yo creo que son mis padres y quienes son mis padres realmente, ¿cierto? Entonces aparece precisamente esas primeras heridas de la infancia, ¿cierto? Ese encuentro también con el trauma que se ve dinamizado precisamente aquí en el arcano 5, ¿cierto? Que es el jerarca, ¿cierto? El jerarca que va hacia el pasado y mira las heridas que se generaron en torno a esa relación con esa madre y con ese padre reales, ¿cierto? Y aparece después de eso el tránsito con el arcano 6, que en los demás tarots se llama el enamorado o los enamorados, y aquí se llama la indecisión. Entonces, ese proceso de indecisión, de poder empezar a transitar a pesar de mis heridas del pasado, ¿cierto? Despedirme y poder hacer lo propio, despedir a papá, despedir a mamá en términos de lo real, ¿cierto? Y trascender, o sea, evolucionar, ¿sí? Entonces, ese encuentro con esa indecisión, ¿cierto? Me llevaba precisamente a ese otro espacio que es el triunfo, ¿no? El triunfo, que es en los otros tarots se llamaría el carro. ¿Listo? En la segunda fila entonces estaría precisamente ese segundo septenio, ¿cierto? Ese segundo septenio que estaría dinamizado en términos de lo personal. Si el periodo de arriba es el prepersonal, aquí yo no tengo personalidad,
¿cierto? Salgo con personalidad aquí en la carta, en el triunfo, ¿cierto? Empiezo el recorrido por esa segunda columna, digámoslo así, esa segunda fila más bien, y esa segunda fila es el septenio de lo personal. Aquí ya tengo mi personalidad, ¿cierto? Creo una personalidad y lo importante de este septenio es empezar a analizar ese tipo de personalidad que yo tengo. La personalidad para esta simbología egipcia está vinculada con el término de máscara. Yo me he creado una personalidad para relacionarme con los demás, es decir, yo me he creado una máscara para relacionarme con los demás. ¿Sí? Entonces aquí analizo cuál es la máscara de alguna forma que le muestro a los demás, ¿sí? Esa máscara que me lleva precisamente a relacionarme de una manera concreta con las personas, ¿cierto? Entonces, en esa parte de la máscara, es la máscara para relacionarme en los términos con la justicia, con las leyes, ¿cierto? Con esas leyes que se me imponen en ese arcano 8, ¿cierto? Eh, precisamente que, que hace alusión a la normatividad. ¿Cómo me encuentro con las normas, con las leyes, ¿cierto? Con las leyes sociales, las normas sociales que se me imponen, ¿cierto? ¿Cómo voy hacia allá? El siguiente paso es encontrarme precisamente con el eremita, ¿sí? Y el eremita de alguna forma me lleva a ese paso de la fuerza, de asumir la fuerza masculina, integrar la fuerza masculina, ver a los excluidos masculinos de mi clan, ¿cierto? Integrarlos y eso me lleva a cerrar un ciclo, ¿cierto? Aquí se cierra el ciclo en la retribución, ¿cierto? En esta rueda, entonces, se cierra un ciclo a partir de esa experiencia con lo masculino, en términos también de transigir la justicia, las leyes y demás. Después de esa transición de cerrar ciclos, aquí tengo que cerrar el ciclo, ¿cierto? Dejar atrás, reconciliarme, sanar de alguna forma. Aparece precisamente esa integración de la fuerza, ¿cierto? Que me viene de lo femenino, pero esa fuerza que me viene de lo femenino es distinta en el término de no lucho con fuerza, ¿cierto? No me opongo a al corriente de la energía vital, sino que sencilla y llanamente integro todo, ¿cierto? Entonces, por eso aparece esta carta que se llama la persuasión, ¿sí? La 11 en otros tarot se llama la fuerza, aquí se llama la persuasión. Entonces, es la fuerza de la persuasión, poder solucionar persuadiendo, ¿sí? No enfrentándome a las fauces del león, ¿cierto? No enfrentarme al león o a la bestia con mis manos desnudas, sino persuadirlo. El mejor método para poder dominar a la bestia es la persuasión, ¿sí? Es a través de la suavidad, digámoslo así, en términos también de estos conceptos japoneses, ¿cierto? Es a partir de la suavidad, ¿sí? Con suavidad puedo domar a la bestia, ¿sí? Si me enfrento con agresividad, no voy a terminar lastimado y probablemente voy a terminar muerto, ¿sí? Entonces, la manera correcta de abordar esta problemática es a través de la persuasión y de la delicadeza. Por eso es lo femenino, ¿cierto? En esos términos. Después de eso, entonces, me encuentro con otra prueba que es el apostolado. Este apostolado me pide volver a nacer de nuevo, ¿cierto? Y ver las lealtades que hay en torno
a mi clan masculino y mi clan femenino. Por eso este apostolado está precisamente en medio de dos columnas fuertes, ¿cierto? Que resuenan en términos de generaciones pasadas. Cada escalón de cada color de esas columnas hace referencia a generaciones pasadas, ¿sí? Entonces, generaciones pasadas, tanto del clan masculino como del clan femenino, me llevan precisamente a ese proceso de autosacrificio, ¿sí? Que es en constelaciones familiares, es conocido como el proceso de expiación, ¿cierto? Entonces me obliga a ver mis procesos de expiación. ¿Cómo estoy llevando mis procesos de expiación en cuanto a fidelidades con el clan masculino y con el clan femenino? Esto a grandes rasgos, no nos estamos metiendo con simbología precisa. ¿Listo? Entonces, aquí aparece el apostolado, ¿cierto? Y ese apostolado me debe llevar precisamente a morir, ¿cierto? Esta carta en los otros tarots se llama la muerte, el arcano sin nombre, ¿cierto? El número 13. Aquí sí tiene nombre, aquí se llama la inmortalidad, ¿sí? Entonces, morir es dejar atrás lo viejo de alguna forma, dejar atrás los errores del pasado, si se quiere, desocupar, vaciarme. Entonces, esta carta estaría vinculada precisamente con el centro vacío al cual hace alusión Bert Hellinger, ¿cierto? Me desocupo, voy a mi centro, vacío todo, ¿cierto? Para que pueda entrar lo nuevo. Y lo nuevo está vinculado precisamente con esta carta que se llama la temperancia, el arcano 14, que me lleva a ubicarme, ¿cierto? En ese espacio integrador de polaridades, ¿cierto? Temperancia precisamente es ese equilibrio que hay entre las polaridades. Después de eso, entonces, aparece precisamente este tercer septenio, ¿cierto? Que tenemos aquí, y este tercer septenio hace referencia a las cartas transpersonales. Entonces, tenemos aquí el primer espacio, que es el prepersonal, el primer septenio. El segundo septenio es el espacio personal. Aquí ya tengo personalidad, la máscara para presentarme ante los demás, ¿cierto? Para que me vean los demás, lo que le muestro a los demás. Y este último septenio está vinculado con el espacio transpersonal, ¿cierto? Esa transpersonalidad es poder entrar en ese espacio de conciencia, ¿sí? Más allá de lo personal, más allá de la máscara habitual, ¿sí? Aquí es donde aparece la verdadera esencia en la última carta, ¿sí? La última carta es un proceso de purificación, si se quiere, del héroe para llegar a esa última instancia, esa última carta que sería descubrimiento de la propia esencia, ¿sí? Es un viaje no hacia afuera, sino que es un viaje hacia adentro, es un viaje hacia el sí mismo. El objetivo es descubrir mi pura y verdadera esencia, ¿sí? En ese viaje del héroe a través de esos tres septenios, ¿sí? Entonces, en torno a esto precisamente surgen tres arquetipos importantes en este recorrido del héroe, ¿sí? En este retorno del héroe. El primero es el arquetipo de la máscara, lo que le muestro a los demás que soy. ¿Mm? El segundo arquetipo es la sombra. Detrás de la máscara hay una sombra que yo debo integrar en una integración de polaridades. No solamente soy la máscara, lo que le muestro a los demás, sino también es lo que está oculto, ¿sí? Lo que quiero que los demás no vean de mí, ¿cierto? Y por el otro lado está la esencia, el arquetipo de la esencia. Entonces tenemos tres arquetipos fundamentados a partir de esta dinámica que hemos analizado en la estructura, en esta segunda estructura del tarot. ¿Listo? Máscara, ¿cierto?
como en primer instancia arquetípica, el segundo la sombra y el tercero la esencia. ¿Mm? No sé si haya preguntas, no sé si ha sido claro o ha sido un poco confuso. Olguita, qué bueno verte. Gracias. Por ahí está Richard. Saludar a Richard. Listo, no sé si... Hola, gracias, igual, igual, bienvenido. Feliz Hola. noche. Estamos escuchando, estoy Claro en que el sí, proceso. Sí. claro que sí. Y- Listo, no sé si de pronto hay alguna pregunta respecto a este recorrido, esta primera toma de sentido en términos del tarot egipcio. Arquímedes, ¿nada más se van a utilizar las primeras 22 cartas? No, señora, hasta ahora solamente estamos viendo como los arcanos mayores, pero los arcanos menores tienen una particularidad importantísima en términos de constelación, ¿sí? Ajá, ok. Para eso entonces debemos tomar en cuenta, hay varias cosas que quisiera resaltar de esta introducción que hemos hecho. Uno, los tres espacios de cada carta, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, ¿cierto? Perdón, yo voy a... El plano espiritual, lo que pasa en el plano espiritual, lo que pasa en el plano mental y lo que pasa en el plano terrenal, ¿cierto? Plano terrenal es toda esta simbología que está aquí, ¿sí? Por lo general, en los arcanos mayores me da una protección espiritual, ¿sí? Porque cada carta trae un axioma trascendental. Un axioma trascendental es una especie de frase, ¿cierto? Cada carta tiene una frase y esa frase hagan de cuenta que es como una especie de acertijo, pongámoslo en esos términos, ¿cierto? Entonces, si vamos a ver el axioma trascendental de esta carta, que es el mago, ¿cierto? El mago tiene como axioma trascendental el siguiente: sé en tus obras como eres en tus pensamientos. Sé en tus obras como eres en tus pensamientos. Y a razón de ese axioma trascendental, entonces dinamizamos la relación, porque es que no se lee cada carta por aparte, sino se lee en medio de un contexto, ¿cierto? ¿Qué carta tiene antes y qué carta tiene después? Entonces dinamizamos precisamente ese elemento sanador que se debe integrar a partir de una constelación familiar, ¿sí? Y les decía, en el plano espiritual, entonces tenemos un sigilo. El sigilo es este que está aquí, ¿cierto? Este que está aquí en la, espérate, yo lo resalto acá. El que está en la plena mitad, si se quiere, ¿cierto? En el entrecejo Ah, sería, dime. en el entrecejo. Exactamente, como en el entrecejo, aunque esto Ah, es jeroglífico y esto es otro, ¿sí? ok. Ujú. Entonces, el sigilo. Y ese sigilo me lleva a una protección, ¿sí? Una protección espiritual. Entonces yo puedo, mediante un ritual, puedo activar ese sigilo, ¿sí? Y ese sigilo puedo hacer, eso es parte de lo que nosotros hemos escudriñado con el tarot egipcio, puedo hacer un hechizo de bolsillo. ¿M? Entonces, este hechizo de bolsillo es conjurar el sigilo, ¿cierto? Y meterlo en un bolsillo o en una bolsita para activarlo y tenerlo conmigo durante una semana. Y eso Uy, funciona, Hilda, tremendamente. qué interesante. Aquí Ujú. hasta Eh, malos le- hechiceros vamos a salir. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Richard, todas las que Sí. Bueno, mira, un placer, de verdad, estar acá. Quisiera saber, fíjese que primera vez que yo veo unas cartas y quizás mi ignorancia, claro, como esa es la parte del tarot egipcio,
siempre he visto. ¿Y cuál es la diferencia entre la parte de la constelación y el tarot que con las cartas egipcias y no con, por ejemplo, que había visto anteriormente las españolas, he visto otras, pero no tenía la oportunidad del egipcio. Entonces, en la parte de la constelación, ¿cómo es la dinámica realmente en ese proceso y no con las otras cartas? Vale. El procedimiento, digámoslo así, es igual que en una constelación, ¿sí? Entonces, tienes el consultante, ¿cierto? Le preguntas el, el motivo de la consulta, ¿cierto? Y en torno a ese motivo de la consulta, digamos que estableces el representante para el consultante en este caso, ¿cierto? Y el representante para el problema del consultante. ¿Mm? Entonces, hagámoslo, Visualicémoslo. no sé si lo visualizamos. O Ah, sea que prácticamente es como si las cartas fueran los víncores. Exactamente, Mm. pero las cartas hablan Sí, claro. en el plano Ujú. espiritual, en el plano mental y en el plano terrenal, ¿sí? o sea, una Entonces, pregunta, o sea, que vamos a suponer, las cartas españolas o otro tipo de cartas no son funcionales, ¿será así? Para las constelaciones, o tiene que ser específicamente las egipcias. pues No. las cartas españolas no se podrían dinamizar porque pues igual no estarían los arcanos mayores. Si tienes un tarot de Rider White o un tarot Marsella. de Marsella, con ellos Ajá. puedes constelar con los arcanos mayores, ¿cierto? Y el complemento serían los arcanos menores, ¿cierto? Que serían el palo de copas, el palo de oros, el palo de bastos y el palo Ajá. de espadas. Mm, ¿Sí? Ese sería el complemento. ¿Sí? Pero los arcanos mayores serían como el eje principal sobre el cual va a funcionar la constelación. ¿Sí? Ahora bien, mm. en el tarot egipcio pasa una cosa bien importante, bien interesante, y es la siguiente. ¿Sí? Supongamos, eh, vamos a hacer aquí un ejercicio sin decir el problema, vamos a hacer como una constelación ciega, ¿cierto? Hagamos un ejercicio de constelación ciega. Hilda, no se me vaya. No, 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 aquí estoy. Vale. Entonces, Hilda, piensa en un problema, en una problemática, ¿sí? Piensa en una problemática que quisieras constelar, ¿sí? Vamos a hacer solamente un ejercicio de visualización, no vamos a hacer solución de nada. ¿Listo? Ok. Listo. Vas a centrarte, ¿cierto? Vas a poner tu intención en ese problema que necesitas solucionar o en ese objetivo que necesitas solucionar. ¿Listo? Y vamos a partir, ¿cierto? Centrada, por favor. Respira profundo con los pies en el suelo. Y me vas a escoger uno de estos tres grupos. ¿Sí? Uno, dos o tres. El 3, Uno, dos o tres. El de acá, ¿cierto? no, el otro. Uno, dos o tres. El 3, ese. Ok. Entonces, representante, ¿cierto? Para la dinámica que deseas solucionar, ¿cierto? En esa intención. Me vas a decir qué sensaciones llegan a ti al ver, al percibir la energía de esta carta.
Me llega una sensación como de tristeza. En tu cuerpo. Ujú, Sí, así como que en la nariz sentí como cuando lloras, que ujú. se siente la nariz, es una sensación extraña, eh, y los ojos como de tristeza. Ok. Te vas a centrar en esa sensación. ¿Sí? Ujú. Y me vamos a partir nuevamente, a dar un número, 1, 2 o 3. El 2. Ok, el 2. Vamos a sacar solo esas dos cartas. ¿Listo? Entonces tenemos una primera carta, ¿cierto? Que está vinculada con el marco interpretativo de la problemática que Hilda está consultando de alguna forma, ¿cierto? Que está haciendo el ejercicio. Entonces, esa carta está resonando en términos de resentimiento, dice aquí, el resentimiento, ¿sí? Está vinculada a esa problemática con el ejercicio de un enfrentamiento y de un resentimiento, ¿sí? Entonces miren que con víncores tú pones el representante y el representante te genera sensaciones. Aquí en el tarot te lanza una, un nombre, resentimiento, y hay una escena, ¿cierto? Esa escena precisamente es un conflicto, ¿sí me hago entender? Un Sí. conflicto que hay en términos de lo que Hilda ha puesto en su corazón, ha puesto eh, para ejercicio de constelación, ¿sí? Axioma trascendental de la carta 53. Nos centramos, por favor, y recibimos el axioma trascendental. Pon tu corazón en todas tus palabras, mas no pongas todas tus palabras en tu corazón. ¿Sí? Pon tu corazón en todas tus palabras, lo dejamos resonar, mas no pongas todas tus palabras en tu corazón. ¿Listo? ¿Algo sientes, Hilda? Mucho calor, Ujú. muchísimo calor me dio. Ok. Vamos a ver este problema, cómo se dinamiza. ¿Cómo lo dinamizamos? A través de la relación que hay en el 53. 53 es 5 y 3, ¿cierto? Entonces sacamos aquí el 5, ¿cierto? Que es el jerarca, y el 3, que es la emperatriz. ¿Mm? Conflicto del problema que está poniendo Hilda en este momento está vinculado con un padre jerarca, un conflicto entre padre jerarca y madre emperatriz, ¿sí? Energía masculina y energía femenina, ¿cierto? Que no se han podido reconciliar, ¿sí? De ahí el resentimiento, ¿sí? Hasta ahora hemos visto el problema, no vamos a seguir viendo más allá,
¿cierto? La solución estaría vinculada con la carta que está aquí atrás, pero entonces como no vamos a hacer la constelación también para proteger eh, toda el derecho a la intimidad que tiene Hilda y demás, entonces en ese sentido no vamos a dejarlo. Ay, no, ¿cómo así? Está ahí. ¿Listo? Claro, porque no, porque esto va a estar expuesto en redes sociales, Hilda, y pues Sí, va a de, Pues estar quite la grabación, esas Arquímedes. defensas. de Utah. ¿Sí? Ya después por privado me pasas la solución, la carta de la solución. Claro que sí, pues igual en el diplomado vamos a constelar, ¿cierto? Entonces ahí Sí. pues va a Ah, pero déjame comentarte que a grandes rasgos, sí, eso poquito que salió, hay mucho desierto. Ujú, Ujú, sí, exactamente. Entonces, muchísimo, muchísimo. ese es Pero el nos vas a dejar en suspenso. Yo ejemplo. también estoy en suspenso. En el diplomado vamos a ver más a fondo toda esa parte y Claro, claro. precisamente el ejercicio de sanación está vinculado para reintegrar, está vinculado con la protección del sigilo que estábamos hablando, ¿cierto? Porque no vimos el axioma trascendental de esta carta, ni vimos el axioma trascendental de esta carta, ¿cierto? Que es precisamente, solamente vimos el axioma trascendental de esta, ¿cierto? Habría que ver el axioma trascendental que mueve esta carta y esta otra para que se reconcilien porque están así. Ujú, ¿Sí? dando en la espalda. Y activar los sigilos, el sigilo, el que está aquí y el sigilo que está aquí. ¿Mm? Sí. Entonces ahí aparece precisamente esa imagen de solución. ¿Mm? No ¿Y sé cómo cómo, activa los sigilos con los axiomas? no, los sigilos se activan con un ritual. Ah, no, también nos deja en suspenso. ¿Sí? Esto es para que nos metamos al diplomado, pero bueno, yo ya estoy adentro. Yo también estoy Ya casi todos adentro. están, o sea, está Arturo, está Julia, está Olguita, está Diana, está Ya ya todos. María, y Todos estamos. también está. Yo también. Que no la saquen. Entonces, eso es, no sé si haya alguna pregunta. Uf, Sonia se siente excluida, por favor, intégrala para que Ajá. no esté excluida, por Sonia, Yo, para favor. nada, no, Sonia no es la excluida. usted sabe, no sé si puedo preguntarle aprovechando. Claro que sí. Yo, sí, yo de hecho siempre he sido muy tímido para hablar de mi vida, explorar, es decir, de mi mapa afectivo. Escuchándolo ahorita con lo de Hilda, quizás me dio la motivación de algo, ¿no? Yo siempre me he hecho una pregunta desde muy niño a mis padres y eso, pero yo todavía hasta el sol de hoy, a pesar que soy psicólogo y tengo doctorado, soy terapeuta, todavía no he obtenido esa respuesta. Ujú. ¿Cómo me puede ayudar a mí la constelación en eso? La constelación familiar ustedes saben que la constelación familiar es una terapia sistémica, ¿sí? Sí, sí, sí. La terapia sistémica tiene un fundamento principal y es que todos nuestros problemas no son personales, sino son sistémicos. Son problemas del sistema. Nosotros pertenecemos a dos sistemas, el clan paterno y el clan materno. ¿Mm? Entonces, son problemas que se han dinamizado en generaciones pasadas, ¿cierto? Y llegan hasta mí y como no se han solucionado, o sea, papá y mamá no lo han solucionado, los abuelos tampoco lo solucionaron ni nada por el estilo, llega hasta mí y se presenta a manera de dificultad y yo tengo que empezar, ¿cierto? A vérmelas con esa problemática y por eso no puedo solucionarla porque no tengo las herramientas. La terapia sistémica me da las herramientas para ver lo que no he podido ver y para abordar y reconciliar lo que no he podido reconciliar, que vienen de clanes pasados, ¿cierto? Y que se presentan a manera de problemáticas tangibles como lo que vimos con el ejemplo de Hilda, ¿cierto?
Tu problema está vinculado con un enfrentamiento, ¿cierto? Y ahí vimos el enfrentamiento que hay. Energía masculina, energía femenina, ¿cierto? Y es la carta del resentimiento. Particularmente está vinculado ese problema con un problema de resentimiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo abordar el resentimiento? ¿Mm? A partir de esa dinámica, ¿sí? Entonces, esa es como la manera como se dinamiza esas problemáticas en términos de constelaciones a través del tarot egipcio. Sí, entonces, ver el problema no lo soluciona, pero es parte, ¿cierto? Si yo no veo la herida, no la puedo curar, ¿cierto? Tengo que ver dónde me duele y tengo que ver dónde tengo la herida. Y después de eso, entonces, ahí sí tomar cartas en el asunto. ¿Mm? Esa es Eh, yo no sé si a la final de esa inquietud, no sé si es un problema, pero es una inquietud desde muy temprana edad. Ajá, Yo no sé si en este momento la dimensión es un problema, pero ujú, es una inquietud. Por ejemplo, le voy a explicar a ver si de repente usted me puede dibujar y ayudar. Por ejemplo, yo le decía a mis padres, yo no quería estar nunca donde yo vivía. ujú. Nunca me conseguí, nunca me sentí contento ni agradable donde yo vivía. Yo decía que mis sueños eran tan grandes que no cabían, así desde muy pequeño, donde yo vivía. Y he viajado, he estado de un lugar a otro, sin embargo, he caído nuevamente. Siempre son mi tierra de. Richard, se te fue, creo que el No, audio, sí. que fue la señal. Hola, bueno. No sé si tienen, los otros tienen algún inconveniente, alguna pregunta, mi- algún comentario. Ya parece que ya Es que está como jalones, ejecutado. entrecortados, sí. Y luego te quedas sin voz, sin audio. Rosy, 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 Rosy. vale, se desconectó Sí, debe ser Richard. algún problema de conectividad. Bueno, ¿cómo lo vimos? ¿Cómo vimos ese viaje del héroe o el viaje de Ra? Ok. A mí me eh, parece muy interesante, me se parece muy perdió, profundo. disculpe, se me reconectó la línea y perdí, volví a entrar y volví a salir a la sala. sí, Disculpe vale. decía, pero no sé si logró entender la inquietud. O sea, es decir, que yo no me siento contento donde yo vivo, pero Mm, es algo que yo he venido como esa inquietud desde muy temprana edad y todavía hasta el sol de hoy, a pesar que no me ha ido mal, pero sin embargo sigo sintiendo esa necesidad de salir de aquí o no querer estar. ujú, ¿Por qué? No lo sé. ajá, Todavía no he conseguido la respuesta. ajá. Esa inquietud está vinculada sistémicamente. eh, Dice Rosy que le costó entrar. Vale, pero entraste, Rosy. Igual queda la grabación, entonces para que la puedan ver, la puedan compartir y demás. Esa inquietud a la cual tú haces alusión está vinculada sistémicamente con un excluido, ¿sí? Ujú. O sea, estás siguiendo un Mm, excluido, ¿sí? Un excluido ya habría que verse a partir de un ejercicio de constelación si es del clan masculino o es del clan femenino, perdón, si es del clan paterno o del clan materno, ¿cierto? Pero es un excluido que necesita ser visto, necesita ser honrado, necesita ser agradecido. Alguien, ¿cierto? Que de alguna forma vivió en exclusión. Por eso yo siento la necesidad de irme, ¿cierto? Y apenas llego al otro lugar también quiero irme, ¿cierto? No me hallo, ¿cierto? En ese vínculo con esa exclusión.
¿sí? Casi siempre están vinculados como eventos traumáticos fuertes, ¿cierto? Que se tendrían que mirar e integrar. ¿Mm? Pero eso se puede hacer, o sea, podríamos hacerlo, es cierto, y sacar una carta para mirar de alguna forma cómo resuena en esos términos. Interesante. Esa necesidad, sí, pero siempre está vinculado con esa parte, ¿no? Eh, Perpetradores, víctimas, por lo general casi siempre es una víctima, ¿cierto? En ese término de exclusión, estoy siguiendo a una víctima que tuvo que irse, ¿cierto? Y que tuvo que migrar, ¿sí? En esos términos, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, esas migraciones que son demasiado abruptas, digámoslo así. Pensemos un poco en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Donde la persona tenía que irse, ¿cierto? Muchos judíos tuvieron que migrar hacia otros sitios en América Latina, en, no sé, en Norteamérica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lejos de su familia y demás, y no se sentían, cuando llegaban aquí, no se sentían en su A tierra, no gusto. se sentían, ¿cierto? En el lugar, eh, no se sentían en paz, digámoslo así. Sí, porque fíjese que aclaro allí, no es que yo he tenido oportunidad de viajar, pero no es que cuando yo estoy en otro lugar me quiero venir, Ujú. sino que la raíz del problema es donde yo nací, que siempre estoy trabajando, que no me ha ido mal, que he tenido muy buen reconocimiento, que de verdad, pero yo no me siento, me explico, a gusto donde yo estoy en el lugar. Eso es la pregunta que yo me he hecho desde muy temprana edad. O sea, me Ujú. ha ido bien, he sido reconocido, es cuestión, pero soy yo internamente que no me siento a gusto en el lugar que yo vivo. Es eso, ¿eh? Exactamente. Lo que estoy diciendo, excluidos, la gran mayoría de las veces excluido que migra, ¿cierto? Y no se siente en el lugar, ¿cierto? Y no se siente en paz de alguna forma, ¿sí? Y eso, eso pasó a razón de la Segunda Guerra Mundial. Bergelin hizo muchas constelaciones en torno a esa dinámica, ¿cierto? Y casi siempre hay un descendiente que tiene la necesidad, dice Bergelinger, irresistible de retornar otra vez, ¿cierto? Al lugar de procedencia de donde salió el ancestro muchas veces. Ujú. Entonces, O sea, es decir que si, por ejemplo, mi ancestro está en un lugar, yo lo estoy buscando a ese lugar, es lo que me faltaría. sientes la necesidad de seguir a ese excluido que es el ancestro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se reconcilia eso? Sencilla y Ujú. llanamente viendo cuál es el ancestro, ¿cierto? Viendo al ancestro y entregándole su, eh, digámoslo así, su lealtad, su responsabilidad, ¿sí? Permitiendo que ese ancestro entre en paz y entregándole, reverenciando su destino, ¿cierto? Eh, Y liberándome. y Y después liberar, liberando. Y también, exactamente. aquí hay también otra dinámica en lo que tú nos estás compartiendo, Richard, y recordemos que tomar y agradecer el país de origen, ese campo es femenino, entonces es tomar y agradecer a la madre, ¿no? A mamá, tal cual como es. ¿M? Ujú, Es la forma también de incluirla, ¿no? De incluir ese campo femenino. Madre y país es lo mismo. ujú, Interesante. A pesar que yo he tenido muy buena relación con mi madre, murió, pero mucho, mucho. Yo siento que tengo amor de más. O sea, que he tenido muy bueno, pues yo sé la parte de Henry, pero no lo había visto que la ciudad o el país tiene que ver con lo femenino, ujú. porque es lo que me imagino por lo que le da el nacimiento a uno, el nacer, Ujú, Claro que sí. Y es la simbología. la ujú. patria, la tierra, de Donde alguna nacieron forma. los padres, Ajá. donde Entonces, crecí. tengo que hacer, tomar a mi madre, Ujú, aceptarla como es, para poder yo liberarme de ella, darle las gracias al país donde yo nací, darle el país donde yo, la ciudad donde estoy, que por cierto es donde estoy, es el nacimiento, ¿no? Pero entonces agradecerle a ellos lo bueno y lo malo y liberarme de ellos.
liberar, No, digámoslo así, ver su destino, ¿cierto? Porque es el destino de mamá, el destino de papá, cargando. ¿cierto? De alguna forma, o el destino del excluido, que muchas veces uno empieza a asumirlo de manera inconsciente. Entonces empieza a seguir, a hacer propio el destino de la otra persona que de alguna forma resonó en ese tipo de eventos trágicos también, ¿cierto? Entonces entregarles su destino, ¿cierto? Honrarlos, respetarles, agradecerles y, digámoslo así, activar mi destino, lo propio, lo que me corresponde a mí, ¿cierto? Para eso entonces surge unas frases que son, mírame con buenos ojos y dame tu bendición, ¿sí? Dame el permiso de hacer lo correspondiente, ¿cierto? A mi destino en este lugar, ¿sí? Puedes entrar en paz, ¿sí? Pero es esa cuestión de darme el permiso, ¿no? Dame el permiso, ¿cierto? Mírame con buenos ojos porque yo estoy fuera de la patria, ¿cierto? Fuera del seno materno. Y dame tu bendición para hacer lo que a mí me corresponde, ¿sí? Para hacerlo de manera diferente, ¿cierto? Ahora puedes entrar en paz, ¿sí? Esa es como Sí, la... y Bueno, fíjese que yo me... Ah, dime, ¿ibas a no, decir algo? Disculpa. no, no, Sí, que yo me considero un hombre muy pacífico, tranquilo, de hecho, muy empático. Mi número es 33, imagínese, numerología. Fíjate, para empezar. Pero yo siento que igual yo le puedo dar como persona de paz y como terapeuta. Sí, pero en el fondo yo me siento bien por todos los alrededores, me he sentido agradecido. Pero eso me ha llevado a mí, como, como decir, por el tiempo, esa inquietud, que es Ujú. algo que yo no me siento, como le dije, en lugar, en el sitio. Siento que sí he dado, que la gente me agradece, que sí la gente me siento reconocido y el aprecio ha sido, bueno, pero en el interior siento eso, que no estoy ubicado, que no es el lugar mío, ¿no? Eso es lo que me ha pasado. Claro sí, que fue sí. un trabajo, ¿no? Ujú. Sí, lo único que, una cosa que te iba a decir, estoy buscando aquí, bueno, voy a, voy a buscar la carta 33 porque el 33 resuena en 6, ¿cierto? Y el 6 sí, Sí, está vinculado con, aquí está el 33. el hogar. Ajá. 33 está vinculado con la alianza, ¿cierto? Por un lado, la alianza, polaridad negativa, perdón, sí, negativa con positiva, de masculino con femenino. No voy a entrar en el análisis de esta carta porque me lleva al 6 y el 6 está vinculado con la indecisión, la carta que nosotros estábamos viendo también. La indecisión consiste también en despedir, ¿cierto?, a mamá. Estoy en medio de dos patrias, como decíamos, ¿cierto? En medio de dos patrias y estoy en la indecisión, ¿cierto? Ahí correspondería activar el sigilo, ¿cierto? Y despedir a mamá en su destino, ¿sí? Y parte de ese despedir a mamá precisamente es, eh, mírame con buenos ojos y dame tu bendición, ¿sí? Para hacer mi vida, sé lo mucho que me amas, por ese amor que me tienes, te pido que me sueltes, ¿sí? Para hacer lo que a mí me corresponde, ¿sí? Es poco más o menos que está vinculado con la carta 6. Vale, todo esto lo vamos a profundizar de una manera muchísimo más amplia en la formación. Entonces, nos despedimos de ustedes, se les quiere muchísimo. muchas gracias de verdad por todo ese aporte y disculpe tanta molestia. No, 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 No para es para nada. nada. No, porque también aprendemos contigo. Ay, no puede ser. Eso es bueno, imagínese. Bueno, Practicamos. gracias de verdad. Gracias a ti, Richard, por toda la retroalimentación que has dado puesto tu tema, ¿no? En cuanto al tema que nos compartiste.
Antes de cerrar, bueno, darle la súper bienvenida nuevamente a esta nueva formación, a Rosy, a Richard, y a los que nos van a ver en diferido. Para ingresar, pues pueden escribir por WhatsApp al número que les han compartido Tatiana de soporte técnico o Lina también, para que les den el que se interesa o la que se interesada como toda la información de esta formación, el tiempo, la inversión. Creo que aquí también están usando, enviaron como financiamiento, por si van a tomar como el taller, la formación en varios pagos. Eso todo si lo entienden por WhatsApp, todo queda escrito, no les van a responder llamada, todo queda escrito por políticas de eje internacional. Nadie más fuera de eje internacional les escribe, nadie más les va a pedir datos aparte, ni cuentas cuentas de bancarias, ni números telefónicos, nada de eso. No queda nada más que decir por el momento, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, honramos con mucho cariño sus planes y como siempre los animamos siempre ir hacia la vida, ya que las constelaciones familiares nos invitan como consteladores, eh, ir en acción, estar en la vida presentes con mucha decisión desde el adulto, desde el vacío, y nuestra mirada como consteladores es una mirada neutra que respeta todo, que está en asentimiento a la vida tal cual como es y a todos tal cual como son, sin querer cambiarlos. Soltar cualquier intención, soltar el psicodrama o el drama y saber que hay algo bueno para cada uno de nosotros y que a medida que estamos aquí presentes trabajando en nuestro corazón, en nuestro camino de desarrollo personal, esto se hace como una ola gigante, gigante o como una onda gigante de sanación para todos, ya que todos estamos tomados al servicio de algo mucho más grande. Eso era lo que quería compartirles, ¿sí? Por no dejarme hablar al comienzo. Muchas gracias, Ariana. Nos vemos. Feliz cumpleaños, Arturo, nuevamente. Abrazo, Feliz constelado. cumpleaños, Gracias a los que Arturo. nos acompañaron, a Rosy, a Richard, a Manuel, no me acuerdo cómo se llamaba nuestro otro participante. A Rosy, Dianita, qué rico Hola, verte. Rosy. Olguita, Olguita, ¿qué sabes de Lili? Hace rato que no la vemos. A Jackie, a Ida. Necia, esa siempre capa clase, entonces nunca las ve. Es necia. Ah, vale. A Sonia, a María y a Richard. Chao, chao. Muchas Gracias, feliz Chao, noche. gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Abrazo. Les van a compartir la grabación, ¿no?